Buenas noches, soy el doctor Christopher Machado Caballero, oncólogo pediatra de Trujillo, y en esta oportunidad voy a tratar sobre leucemias en niños y cómo saber si mi hijo tiene leucemia. Para esto, primero tenemos que saber qué es el cáncer. El cáncer en sí es un crecimiento incontrolado de células de cualquier órgano o tejido que se originan cuando una de ellas escapa de los mecanismos normales de control, de reproducción y diferenciación. Estas células cancerosas adquieren formas y tamaños muy anormales, ignoran los límites habituales en el cuerpo, destruyen las células vecinas y a la larga se puede extender a otros órganos y tejidos, como sabemos, que producen la metástasis. Entonces, ¿qué es el cáncer infantil? Es aquel cáncer que aparece en el grupo poblacional menores de 18 años. Es decir, desde el nacimiento puede haber hasta los 18 años. Es aquel cáncer llamado cáncer del desarrollo. ¿Por qué? Porque recién se está desarrollando los órganos, los tejidos, y ahí es donde se produce el cáncer. Y lamentablemente, el cáncer infantil no se puede prevenir. No es como otros tipos de cáncer en adultos, en algunos tipos, que se puede prevenir dejando de hacer algunas cosas, ¿no? Pero en los niños, lamentablemente, el cáncer no se previene. No hay ninguna medicina que haga que a un niño no le dé el cáncer. A cualquiera le puede dar. Y de acuerdo a los diferentes tipos de cáncer, según su porcentaje de presentación, vemos que las leucemias es el cáncer infantil más frecuente, aproximadamente entre 25 a 30%. Luego siguen los tumores del sistema nervioso central, es decir, los tumores cerebrales. Luego siguen los linfomas, luego los tumores de tejido blando, luego los neuroblastomas, luego los tumores de riñón que llamamos tumores de Ewing, luego los tumores en el hueso llamados sarcoma de Ewing y otros osteosarcomas, y etcétera. Hay diferentes tipos de cáncer, pero en esta oportunidad voy a hablar sobre leucemias. Con lo que respecta en el Perú, en lo que se ha visto estadísticamente en el año 2017, entre 0 a 18 años, vemos más o menos que en el año 2017 hubieron 1.396 niños con cáncer, ¿no? De los cuales fueron tratados en el INEM, en el Instituto Nacional de Salud San Borja, del Niño de San Borja, en el IDENSUR con lo que respecto al MINSA, y Salud también tuvo sus ciertos números de pacientes, igual que las clínicas privadas. Pero en sí, según un estudio del Globocan, que es a nivel mundial, refiere que el Perú con 32.2 millones de habitantes estima que por lo menos hayan 1.790 niños y adolescentes con cáncer. Pero si nosotros encontramos en realidad que son 1.396, entonces hay un aproximado de 400 niños en todo el Perú que lamentablemente no se detectan a tiempo o no, mejor dicho, fallecen lamentablemente sin saber que tuvieron cáncer. Y por eso en el Perú se está haciendo normativas para poder ayudar a eso, a una detección temprana. De acuerdo al registro de cáncer de Lima Metropolitana, en los niños de recién nacidos a 14 años hay una incidencia de 15, más o menos 15 niños por cada 100.000 niños que van a tener cáncer, ¿no? Y en el Perú, lamentablemente, la tasa de abandono del tratamiento de estos niños es de 18.4%. Es decir, aproximadamente de 5 niños con cáncer en tratamiento, 1 abandona. Y lamentablemente es esto porque cuando abandona, luego si regresa a los pocos meses ya puede regresar con el cáncer ya avanzado. En el Perú también el diagnóstico de cáncer infantil es muy tardío, teniendo un retraso diagnóstico de cerca de 4 veces más prolongado de lo que se observa en países en desarrollo. Y los niños
en el Perú casi el 70% llegan en estadios avanzados, donde ya poco se puede hacer, se puede dar quimioterapia más intensa, se puede hacer operaciones más cruentas, pero es difícil ya su manejo. Y esto se debe por varias situaciones, pero la principal es que los padres no llevan a tiempo a sus hijos. ¿Y por qué? Porque no saben los signos y síntomas de cáncer infantil. Por eso mi idea es de informarle a todos ustedes los diferentes tipos de cáncer y sus signos y síntomas que tienen, para que los lleven a tiempo al médico responsable, a su pediatra, médico general. Y si ustedes vieran que no hay mejoría, que pasa 1 o 2 semanas y no sienten mejoría y ya conocen sobre los signos y síntomas de cáncer y ustedes piensan que puede ser eso, iría con un especialista. ¿Y por qué es importante la detección precoz del cáncer infantil? Como les dije, la característica de la enfermedad del niño difiere considerablemente del adulto. No se previene. El cáncer en niños no se previene. No hay ninguna medicina mágica que uno le dé al niño y no le dé cáncer. A cualquiera le puede dar. Pero entonces, ¿qué podemos hacer para que no hayan tantas muertes lamentables? Detectarlo oportunamente. Eso es lo ideal. Y eso es tarea de todos, no solo de los médicos, sino también de los padres. Con lo que respecta al tema que voy a tratar hoy, es sobre las leucemias. ¿Qué es la leucemia? Es aquel cáncer infantil por el cual la médula ósea que está, bueno, dentro de nuestros huesos, que ya lo voy a compartir más adelante, es encargada de producir células sanguíneas maduras. Pero en una leucemia, estas sufren una transformación maligna y comienzan a producir células inmaduras llamadas blastos. Estos comienzan a crecer, a proliferar de una manera desordenada que va aumentando en la médula y luego se va hacia la sangre periférica y hacia otros órganos. Es decir, acá tenemos un hueso y por dentro ya está la médula ósea. Es ahí donde se generan las células sanguíneas. Desde una célula madre va a transformar a células que van a formar los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Acá vemos en otro esquema que las células madres sanguíneas van a formar dos líneas celulares. En una vemos las células madres mieloides y en otra las células madres linfoides. Con lo que respecta a las células madres mieloides, va a formar a las plaquetas, a los glóbulos rojos, a los glóbulos blancos llamados granulocitos y a los monocitos. En cambio, en el otro lado, que está la célula madre linfoide, vamos a encontrar que va a formar a los glóbulos blancos, que pueden ser los linfocitos tipo B o tipo T. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando hay una leucemia? Es una alteración de la célula madre con lo que respecta a la LLA, leucemia linfoblástica aguda, que es un 80%, no llegan a formar los glóbulos blancos, se quedan en unas células inmaduras llamadas linfoblastos. Y estos, de una manera, por razones que ahorita no se entienden todavía, comienzan a proliferar de manera desordenada y van creando más linfoblastos, más blastos, ¿ya? Y no llegan a producir células leucocitos maduros. Y estos blastos comienzan a producirse y van a evitar que crezcan las plaquetas, los glóbulos rojos y los glóbulos blancos llamados granulocitos. Va a haber una disminución de esto. En cambio, por otro lado, la célula madre mieloide, cuando hay una alteración en sus células inmaduras, pueden llegar a producir leucemias mieloblásticas agudas, ¿no? Que es aproximadamente un 20%. Acá vemos en el lado izquierdo un
estudio de médula ósea donde se ve la sangre, que es los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas en pequeño, ¿no? Pero ¿qué pasa en el lado derecho cuando es una leucemia? Comienzan a crecer los linfoblastos que vemos acá en morado de una manera desordenada y abundante y evitan que crezcan los glóbulos rojos, las plaquetas y también los glóbulos blancos maduros. Por eso va a haber una disminución de todo eso. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos con las leucemias? Los factores de riesgo es exposición a radiación ionizante. Por ejemplo, las madres cuando están embarazadas y cuando reciben, tal vez se exponen a tomografías, ¿no? A radiografías en etapas tempranas de embarazo, pueden poner en riesgo a su futuro niño con una leucemia. También tenemos la quimioterapia, que puede en algunos tipos de quimioterapia llegar a dar leucemias, generalmente unas leucemias mieloides. También, ¿cuál es factor de riesgo? Son los gemelos monocigotos. ¿Qué pasa con ellos? En los gemelos monocigotos. Si un gemelo tiene leucemia, generalmente hay mayor riesgo si esta leucemia se produce dentro del año de vida. ¿Ya? Tiene mayor posibilidad que su gemelo monocigoto. Un gemelo monocigoto es aquellos que nacen de un solo, que se han producido de un solo óvulo, ¿no? Tienen mayor factor de riesgo a que este gemelo pueda tener leucemia. No, no es que va a tener sí o sí, no, sino que está asociado a mayor riesgo de tener que en hermanos que no son gemelos. También está la predisposición genética en pacientes, por ejemplo, con síndrome de Down, tienen mayor riesgo de tener leucemias que en los demás niños. También en pacientes que tuvieran neurofibromatosis tipo 1, también hay mayor riesgo. También otros pacientes con síndrome de Li-Fraumeni, que es un problema también genético, también puede haber asociación a mayor riesgo de tener leucemias. Ahora lo importante, bueno, todo es importante, pero lo importante para ustedes es conocer los signos y síntomas de las leucemias. ¿Y a qué se va a deber los signos y síntomas, las manifestaciones? Por dos puntos. Uno, porque va a haber una infiltración de la médula ósea por los blastos. Y el punto dos, que estos blastos ya no se quedan solo en la médula ósea, sino que van hacia el exterior y van a infiltrar otros órganos. Con lo que respecta a la infiltración de la médula ósea por los blastos, como vemos arriba, va a haber un montón de blastos que van a inundar la médula ósea y van a hacer que disminuya, que no crezcan los glóbulos rojos, las plaquetas y los leucocitos maduros, porque sabemos que los blastos son leucocitos inmaduros. Va a haber una disminución de todo ello. ¿Y qué pasa cuando vemos eso, una disminución? En el hemograma vamos a ver una alteración. Por ejemplo, en la hemoglobina en niños debería estar más de 12, bueno, en menores algunos más de 11, pero vemos que la hemoglobina en pacientes con leucemia, el 88% aproximadamente está menos de 11. Y vemos ahí que el 43%, casi la mitad, tiene hemoglobina menos de 7. Con lo que respecta al recuento de plaquetas, las plaquetas es una parte de la sangre, un elemento que sirve para coagular la sangre. ¿Y qué pasa cuando tenemos pocas plaquetas? Ya no coagulamos y podemos sangrar por diferentes sitios. En los niños con leucemia, lo normal de plaquetas debe ser entre 150.000 a 450.000 por metro cúbico. Y vemos que el 75% de los niños con leucemia tienen menos de 100.000 plaquetas. Y eso genera a la larga algún sangrado, algún hematoma, que ya vamos a ver en adelante. Y con lo que respecta arriba a los leucocitos, lo normal es que nosotros tengamos leucocitos maduros entre 5.000 a 10.000.
Y vemos aproximadamente que el 47% va a tener más de 10.000 leucocitos. A veces hay más de 50.000, hasta más de 100.000. Pero no son en sí los leucocitos maduros, sino son los leucocitos inmaduros llamados blastos que comienzan a abundar y ya salen a la sangre periférica y se ve por un hemograma que haya una abundancia de esto, ¿no? Pero también puede haber menos de 10.000 leucocitos en la mitad de pacientes, pero a veces menos de 5.000. Hay hasta 2.000 leucocitos, 1.000 leucocitos, ¿no? Con lo que respecta a la hemoglobina, que baja tremendamente, como hemos visto, más del 80%, vamos a ver a pacientes pálidos, en la piel, en la zona palmar, en la conjuntiva, y esto también va a producir en ellos fatiga, cansancio, pérdida del apetito, porque la hemoglobina lleva el oxígeno a todo nuestro cuerpo y si tenemos menos, ¿no? Vamos a estar cansados, no va a llegar el suficiente oxígeno a nuestro cuerpo, a nuestros órganos. Por eso muy atento con eso. También si tenemos una disminución de plaquetas que les comenté, que las plaquetas sirven para coagular la sangre, vamos a tener sangrados por la nariz, que se llama epistaxis, pero hay algunos niños que sí hacen epistaxis porque no por leucemia, sino porque a veces tienen los vasos sanguíneos dentro de las fosas nasales frágiles y se rompen. Pero si vemos que hay un niño con sangrado por la nariz, también sangran las encías, o tienen petequias, que son puntitos rojos en la piel o moretones, ya es otra cosa, ¿no? Es generalmente por deficiencia de plaquetas, ¿no? También si tenemos los leucocitos blancos maduros muy disminuidos, ¿ya? ¿Qué vamos a presentar? No va a haber la defensa necesaria y suficiente para controlar infecciones. Y van a tener los niños fiebres por más de 7 días, 2 semanas. No encuentran alguna causa, ¿no? Y sigue con la fiebre. O infecciones a repetición, se enferman del oído, se enferman de neumonía, pero infecciones seguidas, que no es normal en algunos niños. ¿Por qué? Porque las defensas están bajas. ¿Qué pasa en el otro campo? Que es que ya los blastos se van a la zona extramedular, ¿no? Van y pueden infiltrar a los ganglios linfáticos. Nosotros tenemos ganglios que se ven en el cuello, en la axila, en la ingle, los notorios, ¿no? Y estos ganglios en una leucemia pueden aumentar de tamaño, ¿no? Y pueden crecer más de 2 centímetros. Puede ser en el cuello, en la axila, en la ingle, ¿no? Hay que estar atentos a eso. Los ganglios pueden aumentar en niños por diferentes patologías, generalmente por infecciones, ¿no? Y crecen, son pequeños, móviles, ¿no? De 1 centímetro menos, ¿no? Esos son más que todo por infecciones virales, pero si vemos ganglios en niños aumentados de tamaño, grandes, duros, y no disminuyen de tamaño, ahí hay que preocuparnos asociado a todo lo que le dije de la palidez, del sangrado, de los moretones. También puede infiltrar al hígado y al vaso y producir hepatomegalia, esplenomegalia. Es decir, el hígado crece de tamaño, el vaso crece de tamaño. Por ejemplo, en los niños debajo de la costilla derecha no debe de haber, al palpar en el abdomen no se debe sentir el hígado, pero en los niños sí se siente una masa dura. Y en el lado izquierdo se puede sentir una masa también dura, que es el vaso cuando crecen los pacientes con leucemia, pero en niños normales, sin enfermedad, no se debe palpar nada en el abdomen debajo de ambas costillas, ¿no? Con lo que respecta también puede haber cuando los blastos comienzan a crecer y tratar de salir del hueso, también puede producir dolores óseos en los huesos largos, ¿no? Y son dolores intensos que no dejan tal vez caminar al paciente o ponerse de pie. También puede haber infiltración en el mediastino, tener masas mediastinales, es decir, el mediastino es el componente, el área del tórax fuera de los pulmones, y eso puede producir una masa grande que puede hacer dificultar a respirar a los pacientes. Y también puede haber en otros pacientitos aumento del volumen testicular,
¿no? Más o menos el 20% y estar atentos a eso. Vemos que la clínica, como les dije, puede haber fiebre en el 61% de los pacientes, sangrados que pueden darse por la nariz, por la boca, a veces por la orina o por las heces, ¿no? Un 48%. ¿No? También en la piel se nota moretones o petequias. Dolor óseo un 23%. Los ganglios aumentados, que es la adenopatía, un 50%. La hepatoesplenomegalia, más del 60%. Eso es lo principal en la clínica que ustedes deben estar atentos. Y si ustedes notaran eso en sus niños, ya lo que deben hacer es ir al médico, ir al pediatra, ¿no? Y él les pedirá un hemograma, algunos exámenes y verá si ve esa alteración, ya lo dirigirá a un médico especialista en cáncer. ¿Y cómo es el diagnóstico? El diagnóstico no es por un hemograma, el diagnóstico es por un aspirado de médula ósea. Como les dije, dentro del hueso va a estar la médula ósea, donde se va a producir la sangre, los componentes de la sangre. En ese huesito, el paciente anestesiado, dormido, con una agujita, se aspira sangre de ahí y en el microscopio se ve si hay células blásticas. Ese es el diagnóstico de la leucemia. Y esta sangrecita que se saca de la médula ósea va a un estudio morfológico para ver si hay los blastos y cómo son, qué forma, estudios de inmunofenotipos para ver si es una leucemia linfoblástica aguda de tipo T, de tipo B o una leucemia mieloide, y citogenética que sirve para ver si hay alteraciones cromosómicas, si hay más cromosomas de lo debido o menos, o hay alteraciones en el mismo cromosoma, que eso va a definir también para definir los diferentes riesgos que se va a categorizar a los pacientes, ¿no? Porque hay algunas mutaciones, algunas alteraciones que son de mayor riesgo que otras en los pacientes con leucemia. ¿Y qué otros exámenes se pueden hacer? Bueno, como vimos, el hemograma es fundamental, se va a ver alteraciones de la sangre y sirve también para ver si es necesario transfundirle plaquetas, transfundirle sangre, glóbulos rojos, bioquímico, que son elementos que tenemos en el cuerpo, como la LDH, el ácido úrico, electrolitos, exámenes de función renal, exámenes de función hepática, todo eso porque a veces en las leucemias, como los blastos son células inmaduras, pueden reventarse y pueden ocasionar alteraciones en nuestro cuerpo que debemos que corregir. También van a pedir perfil de coagulación, porque en algunos tipos de leucemia va a estar alterado la coagulación, ya como las mieloides, las promielocíticas, ya, y va a necesitar transfusiones de plasma, ¿no? De otras cosas para estabilizar al paciente. También se le puede sacar radiografía de tórax en pacientes para, bueno, descartar infecciones o descartar si hay dificultad respiratoria, alguna masa que haya generado esta leucemia. Ecografías también, que puede ser ecografía abdominal para ver cómo está el hígado, cómo está el vaso, y testicular en aquellos que se ve aumento de testículo. Cultivos también, porque cuando llegan a veces pacientes, como están con las defensas muy bajas, los glóbulos blancos muy bajos, son propensos a infectarse, y nosotros tenemos que saber dónde está infectado, ¿no? Por eso se les da hemocultivos, urocultivos, coprocultivos, cultivos de diferentes zonas del cuerpo. Y también se hace punción lumbar, también un estudio para ver si en el líquido cefalorraquídeo hay blastos, para ver si hay infiltración también del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Van a depender de los diferentes sitios que se vea, pero acá, bueno, se divide en riesgo estándar, riesgo alto y muy alto. ¿No? ¿Riesgo qué? Riesgo de recaer. Y esto se va a categorizar, va a depender de la edad que tenga el paciente, de cuántos glóbulos blancos tenga, de los marcadores genéticos, si hay algunas alteraciones genéticas, si son de buen pronóstico o mal pronóstico, si hay compromiso del sistema nervioso central o del testículo, y también lo que es importante, de la respuesta a la quimioterapia de inducción. Lo que hablo más que todo esto es en las leucemias linfoblásticas agudas, ¿no? Estos riesgos.
y que en esa quimioterapia de inducción, que es la más intensa, que sirve para que el paciente llegue a remisión, es importante que tenga una buena respuesta, ¿no? Porque si hay un poco porcentaje llega, tiene una mala respuesta hasta que esta quimioterapia se cambia, tal vez si tenía un riesgo estándar a un riesgo muy alto, ¿no? Pero va a depender de la respuesta que tenga a esta quimioterapia. Con lo que respecta al tratamiento, lo fundamental del tratamiento, bueno, en las leucemias es la quimioterapia. Lo que acá hablo más que todo es de las leucemias linfoblásticas agudas, que es la mayor cantidad de leucemias, mejor dicho, en los niños, que de las leucemias aproximadamente es el 80%. Tenemos la quimioterapia que es de inducción, luego sigue de consolidación, intensificación y luego de mantenimiento. En sí va a durar aproximadamente entre 2 años y medio a 3 años toda la quimioterapia, ¿no? Pero lo importante es que se llegue a completar todo el tratamiento, porque lamentablemente llegan al mantenimiento, que son tratamientos con pastillas, y a veces los pacientes abandonan porque tienen que tomar todos los días sus pastillas, y al abandonar es algo malo porque pueden recaer, y la lucha de haber estado todos los meses con quimioterapias intensas para que abandonen al final y recaigan, eso es muy difícil. Y también puede haber el tratamiento de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, pero no todos los niños con leucemia se le trasplanta, sino un porcentaje pequeño, que es el 20%, y eso hay criterios que va a depender de cómo respondan, de cómo es su leucemia, y va a depender de los médicos que están a cargo. Pero no todos los niños con leucemia se trasplantan, sino un pequeño porcentaje. Con lo que respecta ya a finalizar el resumen, el cáncer infantil tenemos que saber que es el cáncer del desarrollo. Se da en menores de 18 años y lo importante y que les quede claro, no se previene. El cáncer del niño no se previene, pero sí se puede detectar tempranamente y va a depender de todos nosotros, no solo de los médicos, sino principalmente de los padres. Con lo que respecta a las leucemias, la leucemia es el cáncer infantil más frecuente, entre el 25 al 30%. Las leucemias linfoblásticas agudas, como les dije, es una proliferación incontrolable de los leucocitos inmaduros llamados blastos, que suelen pasar a la sangre periférica y otros órganos. Los signos y síntomas son palidez, cansancio, sangrados, moretones, adenopatías, fiebre, dolor óseo, hígado y vaso grande. ¿Y qué pasa cuando su hijo presenta todo eso? Llevarlo al médico, llevarlo a su pediatra. Él va a pedirle los exámenes correspondientes, tal vez un hemograma al principio, alguna ecografía, pero siempre llevar al médico, nunca dejar pasar el tiempo, acudir al pediatra. Y ahí el pediatra lo, viendo tal vez la clínica, es decir, los signos y síntomas y el hemograma, lo derivará a tiempo al especialista. Y este especialista, bueno, le dará su quimioterapia y si en algunos pequeños casos será el trasplante. Pero lo importante de todo esto es no abandonar el tratamiento, porque a veces en las leucemias, en cualquier tipo de cáncer, ya cuando se dan los primeros meses el tratamiento de quimioterapia, ya los niños se sienten bien, parecen que están totalmente sanos. Y los padres dicen, no, ya está sano mi hijo, ya, ¿para qué lo voy a someter a más tratamiento? Pero no, dentro hay células todavía pequeñas que no se ven, que están ahí y que si abandonan tratamiento, esas células malas comienzan a reproducirse de nuevo y a regresar el cáncer y tal vez un poco más agresivo. Por eso, si su hijo en algún momento le detectan un cáncer, nunca abandonar el tratamiento. Hay que disminuir ese 18,4%, ¿ya? Porque realmente abandonar el tratamiento es prácticamente condenar al niño a que fallezca. Y eso no queremos. Bueno, eso es todo con lo que respecta a las leucemias. Cualquier cosa quisiera que me escriban abajo. Ya alguna pregunta, yo les voy a estar respondiendo en el transcurso de la noche y de estos días. Y el próximo mes voy a ver qué tipo de cáncer
les comparto para que sepan. Y lo ideal es que si han recibido esta información, la tengan muy en cuenta y compartan a otras personas que tengan sus hijos, que les va a servir esta información, yo creo, para un futuro. Muchas gracias y hasta luego.